Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro... ¿qué es? ¿Cuarto? No, segundo. Segundo güey ya va en el cuarto episodio de la cuarta temporada. Segundo episodio de la cuarta temporada, claro que sí. ¿Cómo estás, Javi? Estoy cansado. Uniformado, estamos uniformados. Los ojos y venimos de azul. Que baile la de azul, ¿no? En Atizapán hay una tremenda diabla que baila reggaetón todo el fin de semana. No sé de qué está hablando. Reza un poema neoclásico de Atizapán. Pero bueno. Neoclásico. ¿Cómo estás, Javi? Bien, me recordaste algo interesante sobre el neoclásico. Estaba tomando un curso sobre música clásica, justamente. Y la música clásica, o bueno, el periódico, También el periódico. También, pero el periodo clásico de la música corresponde al periodo neoclásico de la arquitectura. Ok. Ajá, y esto es porque cuando tú construyes un edificio, se queda estable. Entonces la gente lo veía y decía, es el clásico, el original, el primero. Pero la música no. No hay registro de cómo era la música en la misma época en la que se hacían los edificios de la antigua Roma, la antigua Grecia. No sabemos cómo sonaba la música ahí, según Jaime Altozano y su bendito curso de música clásica. Entonces, cuando los arquitectos... Qué buen contenido, ¿no? El de Altozano. Es maravilloso, un gran divulgador. Cuando en la arquitectura se retoma el tema de copiar los edificios clásicos, en la arquitectura tienes el nuevo clásico, el neoclásico. Pero como en música no hay ninguna referencia, pues es como nos imaginamos que pudo sonar. Hasta que se empezó a registrar mediante las partituras. Y es el clásico, ¿no? Pero es el mismo periodo. Nada más que eso nos confunde a todos los mortales. Y en general la música siempre ronda entre lo clásico y lo barroco. Bueno, el arte en general, ¿no? Siempre ronda entre lo clásico y lo barroco. Y la adopción de acepción de música clásica llegó a extenderse no solamente para esa música que ubicamos como la música clásica, sino en esquemas de composición clásicos. Y de hecho... viajo, ¿no? En la guitarra, las escalas básicas son clásicas, ¿no? Pues es un tema interesante hablando de la creatividad, ¿no? Porque ¿qué es el comportamiento creativo? Sí, la creatividad no existe, esto es importante. No, o sea, no existe en el sentido de que no puedes crear algo que no exista. Eres completamente incapaz de inventar algo. Sí, lo que haces es solamente tomar pedacitos de cosas que ya conoces y los ordenas de alguna forma más o menos azarosa. Exactamente. Y cuando funciona decimos, tengo algo creativo. Es la modificación de partes o de elementos en un nuevo contexto, lo que llamamos creatividad, o con una nueva función, lo que llamamos creatividad, pero no somos capaces de inventar nada. Si crees que eres muy creativo y que puedes inventar algo, te reto que inventes un color o inventes un sonido, no puedes. Porque estamos limitados no lo dejaste ni intentar. Perdiste. Porque estamos limitados a lo que pues, ya existe. Sí, y si lo intentaste, perdiste. Mezclando y combinando, o sea, ya perdiste tiempo. Hoy tenemos público. Voy a estar distraído porque está la mujer más hermosa del planeta enfrente de mí. Las dos mujeres más hermosas del planeta enfrente de nosotros. Entonces vamos a estar muy distraídos. Un leve. Pero bueno, ¿corremos cortinilla? Me parece bien. Corre la furcio. Bueno, esa fue la cortinilla y ya estamos aquí para hablar el día de hoy sobre el tema que más quise evitar yo a lo largo de estas 3 temporadas. Se le tiraron varios centros y los dejó pasar. Javi decía, no, esa madre a la cual me dedico, por cierto, a la cual le dedico tanto tiempo. Es que yo se la aprendo de volea al tiempo. abuelo. ¿Sí? Sí, está complicado. Es difícil, sí, es difícil. Pero pues nos toca hablar de la psicología educativa. No quería hablar de esto porque yo como profesor que trabajo en una escuela privada, además de todo, que ya por ahí empezamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí creo que la educación debería ser, quizás, es que quiero decir gratuita, pero me suena un poco utópico. Pero al menos debería ser sumamente barata y accesible para toda la gente. Y lamentablemente no lo es. Así es. Y lamentablemente yo me gano la vida gracias a niños ricos que pagan una lanísima por una educación privada. En México, como en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, hay una diferencia brutal entre el nivel de accesibilidad o el nivel de información y de contenido que existe en la educación pública y del que existe en la educación privada. E inclusive hablando de educación pública, hay muchísimas áreas de oportunidad en la cobertura. Nosotros lo vemos y lo decimos desde nuestro privilegio, ¿no? Porque fuimos a escuela de paga, yo tenía la bendición de estar a 200 metros de la escuela, vivía a 200 metros de la escuela, entonces me iba caminando, tú también por ahí andabas, ¿no? No, ¿tú no vivías ahí? No, yo vivía súper lejos. Tú decidiste mudarte cerca de la escuela ya que había salido de ahí. Exactamente. Buena decisión. Pero bueno, triunfando siempre. Sí estamos atravesados de privilegios, tú y yo, güey. Sí, claro. Y yo me acuerdo... Pinche güey blanco. Sí. Para empezar. Para empezar, güey. No, pero toda la prepa en la iglesia, con todo mi ateísmo, en la iglesia de San Juan Totoltepec. ¿Desde qué momento eres ateo? Lugar que me vio nacer.
como desde los 12 años. Primero fui agnóstico y luego dije, esta madre, soy ateo. Toda la prepa di clases de regularización 2 o 3 días a la semana en un salón de la iglesia. Y entonces llegaban, llegaban familias de San Juan Totoltepec, de la escuela de la Glorieta y de diferentes escuelas. Y cabrón, o sea, ahí me di cuenta de el nivel que tenía la educación pública. Sí. Niños que habían llegado a cuarto de primaria sin saber leer ni escribir. Sin saber leer ni escribir en cuarto de primaria. El profesor de educación física daba clases de inglés y no hablaba inglés. Y ellos lo decían a broma y se reían, pero es un área de oportunidad brutal y genera zanjas que después no podemos rellenar en un futuro. Y va generando diferencias que se van perpetuando y se van haciendo más grandes. El sistema educacional en México está podrido. ¿Sabes qué es lo cabrón, güey? Que no es solo escuela pública. En escuelas privadas tenemos niños en cuarto, quinto que no son capaces de leer. Me refiero a lo mejor pueden ver símbolos, pueden hilar los sonidos de cada símbolo y te dicen lo que dice. Y luego les pregunto, bueno, ¿y qué acabas de leer? No tengo ni idea. ¿Por qué pasa eso, Javi? ¿Por qué pasa eso? ¿A qué nivel? O sea, no ¿por qué pasa que un niño puede reconocer símbolos pero no leer? ¿Por qué pasa que permitimos que alguien siga avanzando lo que debió haber estado filtrado por pruebas de conocimiento? ¿No? Porque, a ver, es un sistema que está pensado para ir escalonado y seriado. Y no te puedo hablar del escalón 3 si no pasaste del 2 y si no me demuestras que el 2 lo tienes dominado. Y no te puedo hablar del 2. Debiera ser. Si no me demuestras que el primero está dominado. Pero no es así. ¿Por qué no es así? O sea, ¿cómo no es así? Porque yo recuerdo que sí necesitaba pasar exámenes para seguir avanzando. En primer lugar, porque las calificaciones se alteran con mucha facilidad. Es muy sencillo que un niño que no tiene los requisitos, tú digas, bueno, ponle el 6 y pasa. De hecho, si no me equivoco, en primero y segundo año no los puedes reprobar. O sea, es como indicación, es un tema de que en primer y segundo año no puedes reprobar a un niño. No puedes reprobar a un niño. Ahora, te voy a decir algo. No creo yo que se deba reprobar a un niño, porque ¿qué ganas tú reprobando a un niño? Diciéndole, no tiene cierto nivel. O sea, para nada. Lo que creo que es el problema es que tú no le estás informando a los papás que ese niño en realidad no está cumpliendo con lo que se espera para cierto grado de edad. Es decir, yo creo que o sea, mi propuesta mía, solamente mía, basada en nada es... Las calificaciones deberían servir solamente para informar al papá o a la mamá dónde está el nivel de consecución de un objetivo específico. Y ya. Y si yo te informo a ti, mamá, papá, este niño no tiene esta habilidad todavía, no pasa nada. Nada más, pero que tú lo sepas. Se va a ir a segundo, va a avanzar a tercero, va a ser muy feliz, nadie lo va a tratar de tonto, pero que mamá y papá sepa que tenemos que trabajar en esta área. Lamentablemente eso no ocurre. El niño, aunque esté muy mal, tiene 6. Y entonces para las familias es sinónimo de... la pasa. Pero no causa un rezago que se va acumulando el hecho de que te paso de primero a segundo, aunque no hayas aprobado satisfactoriamente las pruebas de conocimiento o de capacidad necesarias para empezar. Sí, en la forma en que es hoy el sistema educativo, sí, definitivamente causa un rezago. Y es que también se espera que todos los niños suban cada escalón al mismo tiempo, y eso es irreal. O sea, no se puede. Siempre vas a tener en el mismo corte niños que van a avanzar más rápido que otros. Lo que deberíamos tener, y creo que se está empezando como a hacer esta idea de dividir la primaria, creo que en 3 niveles. Primero, segundo, o sea, juntar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. Okay. Como en 3 fases. Y entonces lo que tú vas a hacer es avanzarlos de acuerdo a la fase. Tienes como esos 2 años para acelerar. Dar el salto. Ajá, okay. Exactamente. Una cosa así, pero es una propuesta que todavía ni siquiera se ha planteado. Lo que pasa es que en la primaria, cuando tenemos niños... Es muy diferente un niño de 6 años, casi 7, que un niño de 6 años apenas cumplidos. Y hay diferencias importantes en la capacidad, porque estamos hablando de una 6ª parte del desarrollo neuronal de esa persona de diferencia. O sea, es que sí, pero puedes tener niños de los mismos años y los mismos meses, y aún así puede haber una gran diferencia a nivel de desarrollo neurocognitivo. ¿Qué variables afectan directamente que aprenda o no aprenda un niño, niña? O sea, han de ser un chingo, pero como psicólogo, la que a mí más me preocupa sería la disposición de los estímulos en su ambiente. O sea, la interacción con mamá, papá, y directamente cómo es la interacción dentro de la escuela. Cómo es que lo tratan los profesores. Cómo es el sistema de calificaciones. ¿Hay sistema de calificaciones? Muchas cosas. ¿Tú eres profesor en primaria? Ajá. Sí, yo doy clases de primero a sexto de primaria. Okay. Yo fui contratado como psicólogo, psicólogo educativo. Vamos a empezar primero, ¿no? Primero a definir. La psicología educativa, se supone, en teoría, es
aplicar los conocimientos que tenemos de la ciencia del comportamiento, que es la psicología, en un entorno, en este caso escolar, con el objetivo de que los niños consigan sus objetivos académicos. Entonces, nosotros como psicólogos educativos dependeríamos de que en la escuela se establezca cuál es el perfil de egreso, ¿no? Y que sea establecido a partir de términos conductuales. O sea, yo espero que saliendo de tercero de primaria este niño sea capaz de sujetar el lápiz de esta forma, ponerlo en la hoja, escribir oraciones, que las oraciones tengan una coherencia, que tengan un significado, que puedas hilar en un párrafo y dependiendo del grado, pues lo vas subiendo, ¿no? A lo mejor se buscaría que en sexto de primaria el niño sea capaz de redactar ensayos por sí mismo de al menos tantas hojas y que además tengan un contenido que tenga que ver con lo que se vio en el semestre. O sea, ahí vas ahí como que haciendo cada vez el objetivo más complejo. Pero si eso no se hace, pues ¿para dónde vas? Entonces, cuando no sabes a dónde vas, es dificilísimo, si no es que imposible, hacer un plan, una ruta, que es lo que como psicólogo educativo me tocaría. Yo veo que este niño tiene que llegar al punto B, pero no sé ni dónde estamos, no sabemos cómo llegar. La psicología educativa entonces es el estudio de los procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades, en general, no solo de niños, ¿no? Y esto es importante, sí, en general de seres humanos, sí, claro. Y el aprovechamiento del entendimiento de esos procesos para el diseño o aplicación de cursos, programas, talleres, formas diversas de aprendizaje, y que la gente pueda aprender como está supuesto que aprenda. Y que esta intervención se hace no solo a nivel de habilidades, o sea, no solo a nivel de comportamientos motrices, sino también a nivel de habilidades cognitivas. O sea, ahí ya nos metemos en un problema. Usó la palabra cognitiva. Es que es muy complicado definir qué es memoria, qué es creatividad. O sea, si yo en mi perfil de egreso de un año pongo como meta que el niño sea creativo, puta, pues ¿cómo? Está cabrón. Que saque un libro. ¿Qué es ser creativo? Que saque un libro de ser creativo. Que sea amoroso, que sea respetuoso. Es complicado establecer los objetivos de manera pues, muy concreta. Pero a lo que lleva es que incluye también observar el desarrollo emocional del chico, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve con sus pares, y también tú ahí intervenir. Si estás viendo que el niño no sabe jugar con los demás porque cada que el balón, no sé, le pega en alguna parte del cuerpo, llora o golpea o se pone pues muy mal, pues tienes que intervenir ahí para que no sea un problema para él y para sus compañeros. Sí, y que a ver, la psicología educativa, sobre todo en primaria, ¿no? Y en secundaria, en el sistema escolar regular, tiene un componente social importantísimo. Yo siempre lo he dicho, si tú te pierdes de un día de escuela, pues te estarás perdiendo de un tema de matemáticas, uno de geografía, que no ibas a usar en tu vida de todos modos. Pero muy probablemente te estás perdiendo de experiencias importantes que sí iban a marcar tu desarrollo y que sí iban a marcar tu vida. Que ahorita acabas de decir el por qué no creo este tema de reprobar, porque además dices, no consiguió el objetivo de un tema que no va a usar en su vida. Eso a mí no me importa. Lo que me importa es justamente que no se pierda la oportunidad de socializar, de jugar, ahí sí de tener estas conductas que nosotros llamamos creativas y de aprender a convivir con otros niños. Pero híjole, aquí hay otro problema. ¿Cómo le enseñas tú a un niño a convivir con otras personas cuando tienes personal docente que entre ellos no saben convivir? Sí, y que sobre todo existen estos fenómenos como el bullying, ¿no? Hemos hablado mucho de bullying, que lo que hacen es desengancha de la experiencia de aprendizaje a la persona. Y entonces no está en un estado disposicional que le permita aprender absolutamente nada, porque tiene estrés de que le caiga un zape, o de que le orinen una pierna, o de que le hagan lo que le puedan hacer cuando están en un entorno de bullying. Hace poquito hablaba con nuestra querida Nasnia y le compartí algunas quejas que yo tenía y me decía, es que sabes que las escuelas son conflictofóbicas. Y sí es cierto. Porque además, cuando te enteras que hay un niño que tiene, que es un niño que sufre de acoso, o que hay un niño que acosa, dime qué mecanismos hay. No hay mecanismos. En primer lugar, porque se cree que eso no pasa aquí. Es el eterno, eso aquí no pasa. Entonces, como aquí no pasa, no prevenimos. No hacemos ningún tipo de estructura que te permita tener un plan de acción. Y en segundo lugar, cuando pasa, no nos queremos meter en un conflicto. Y es que, a ver, tenemos que empezar a entender a las escuelas privadas como unidades empresariales. Ajá. Una escuela privada es un negocio antes de que sea una escuela, totalmente, ¿no? Por lo tanto, tienes clientes que necesitas mantener enganchados. Claro. Y que no le gusta a tu cliente, que no le gustaría escuchar a tu cliente de escuela, que su hijo o hija está en un entorno en el cual puede ser agredido. Por lo tanto, no puedo permitir que haya una publicidad negativa, una publicidad culera sobre mi negocio, y entonces lo que tengo que hacer es evitar a toda costa el conflicto. Ese es uno de los principales problemas de que la educación esté en manos privadas en gran parte del sistema mexicano. Y por lo mismo no se lo prueba a niños.
¿cómo voy a quedar yo como escuela si la gente se entera de que tengo niños que reprueban? No, aquí todos pasan. Exacto. Que creo que se llama ley de Campbell. Creo que hay una ley, que lo vemos una vez, hiciste el chiste de las sopas Campbell. Creo que está temblando. Sentí que tembló. Ok, tuvimos una pausa porque Pepe está teniendo un mensaje divino, una epifanía. Sí. A veces, sí, la mayoría de las veces, pero no siempre. Ok, bueno, pero bueno, un momento chistoso. Sí, pensé que estaba temblando. ¿Tú estabas hablando de las sopas Campbell? me fui, güey. Sí, ¿Por qué estabas hablando de las sopas Campbell? Creo que hay una ley que se llama la ley de Campbell, si no me equivoco. La vamos a buscar. Pero esta ley dice, si no mal recuerdo, que cuando tú te planteas un objetivo, muchas veces empiezas a hacer cosas solamente por cumplir el objetivo. Y realmente no importa lo que hay detrás. Es decir, si tu objetivo es que el niño apruebe, tú vas a manipular todo para que el niño tenga la calificación. O sea, te importa la calificación, no te importan los procesos para llegar a la calificación. Sí, y a ver, esta realidad de... A la mierda que se ve a nivel escuela, ¿no? Uh-huh. Quiero que mis clientes estén contentos. Está supeditado también a intereses nacionales. Uh-huh. Quiero que México en la OCDE lo vean bien, cabrón. Y quiero que en la OCDE poderme medir contra cualquier otro. Y entonces voy a premiar en estas pruebas internacionales que se hacen, de donde viene el enlace, por ejemplo. Voy a premiar muchísimo el desarrollo lingüístico y las matemáticas. Y lo demás que chingue a su madre, ¿no? Sí. No me interesa que sea un ser humano funcional que pueda adaptarse a su entorno. Lo que me interesa es que sepa multiplicar. Y si no sabe multiplicar, pierde completamente el valor que tiene como persona este ser humano. Y también ahí, yo no sé qué tanto tenga que ver con que somos un país que principalmente es mano de obra barata. Yo no sé qué tanto pueda, pero sospecho que por ahí también hay intereses de que pues especializar a la gente no es como la prioridad número uno. Pero bueno, ese es que creo que eso es origen y resultado, ¿no? Uh-huh. Es una forma de perpetuar un statu quo en el cual ha sido históricamente conveniente que el mexicano promedio sea ignorante, y hay que decirlo. Pero bueno, es justo ese problema, güey. Lo que quiero es poder medir que algo está sucediendo, no me interesa tanto el aprendizaje que realmente hay. Y los programas que estoy diseñando y que continuamente desarrollo es para poder tener evidencias de que estoy haciendo bien mi chamba y de que mi negocio va bien. Sí, güey, tenemos familias que están también súper clavadas con eso, porque así crecieron. Entonces tengo niñas que tienen 9 en toda su boleta y llega la mamá encabronadísima porque mi niña, que además a sus ojos es, como digo, yo creo como todas las familias, ¿no? Pero para ella es... ¿Seguro no todas? La mayoría. Bueno, la mayoría. Pero para ella su hija es la mejor estudiante que jamás ha parido una madre. ¿Cómo es que ella no tiene 10? Uh-huh. Y a lo mejor la niña tiene 10, pero ¿a qué costa? Y de repente son niñas que bajan y me dicen, es que no acabé la tarea, llorando, me van a regañar en casa. Güey, ¿qué pedo? Que ese también es un problema enorme. Mucho de la educación, no sé si solamente en nuestro país, imagino que en el mundo, pero mucho de la educación está basada en el miedo, en la culpa, en el castigo. Y uso castigo no en el sentido coloquial, estoy usando castigo en el sentido conductual. Lo que buscamos es que los niños estudien, que los niños aprendan, que los niños sean creativos, y lo único que haces tú es todo lo contrario. Inhibir esas respuestas. Porque cuando el niño te pregunta algo, lo tachan de tonto. Cuando el niño se queja, llora o hace algún tipo de expresión de su autonomía, es cállate y ponte a trabajar. Está cabrón, siempre lo he dicho. La forma en la cual y lo había dicho en otro episodio, me parece. La forma en la cual nos empezamos a aproximar a las ciencias no es utilizando a la ciencia como una herramienta para entender nuestro mundo. Que, güey, de verdad que enamoraría a todo niño o niña de 8 o 9 años el tener una herramienta para empezar a entender todo lo que lo rodea. La primera aproximación hacia la ciencia es para dividir los que pueden de los que no pueden. Uh-huh. Es para generar una situación en la cual es castigado el que no puede. Es para generar una segregación importante. Uh-huh. Entonces, cabrón, si realmente permitiéramos, si tuviéramos un diseño de programas que le permitiera a las infancias utilizar la ciencia para entender su mundo, güey, que ese es el valor de la ciencia. La ciencia, lo dijimos en el episodio pasado, antes que todo es una actitud, y es una actitud de curiosidad, y es una actitud de verificación, y es una actitud de generar una idea o de observar un fenómeno y de intentar describirlo y después darte cuenta que la cagaste. Si nos metiéramos en ese proceso iterativo de manera no solamente muy práctica, sino que permita la accesibilidad hacia las infancias, estaría de huevos y tendríamos otro nivel de interacción con la ciencia. Sí. No como una herramienta para blandir y decirte no vales madre, sino para que realmente podamos empezar a transformar el mundo. Y es que también en México la ciencia se enseña con un perfil profesionalizante. O sea, la idea es que tú salgas de la educación a lo mejor preparatoria y sepas hacer cosas. O sea, es más, solo te voy a enseñar la utilidad tecnológica de la ciencia.
no te voy a enseñar nunca lo que hay detrás, que es justamente lo que tú dices, entenderla como una actitud hacia el universo, hacia la vida misma. No es solamente tú tienes aquí una fórmula para equilibrar ecuaciones por el método Redox, entonces es lo que tienes que hacer. ¡Redox! Me vale madres para qué, o cómo, o por qué, o de qué te deberías saber, Sí, pero sí, sí. yo sé hacer un balanceo por Redox. No tengo puta idea de cómo se balancea Redox. O sea, ¿de Hoy qué por sirve hoy. balancear Redox en la vida real? Ajá, No tengo hoy por puta hoy. idea. Claro. Pero Pero aprendí a en hacerlo. algún momento lo supiste hacer. Ahora, ¿tú das clases? ¿Es escuela Montessori donde tú das clases? Es una escuela Montessori. ¿Qué es el sistema Montessori, Javi? El sistema Montessori, qué cosas. Es una filosofía acerca de la educación, Ok. que lo que privilegia mucho es la libertad del niño. Creada por María Montessori. María Montessori, la primera doctora mujer en Italia. Ok. María Sí, Montessori. recuerdo. Hay una película de María Hay Montessori. varias. Pero hay una italiana que dura como 3 horas y media, güey. O sea, Órale. dije, güey, pudieron haber resumido su vida, no mamen, me la Sí, están sí, pasando toda, cabrón. Sí. Que a mí algo que me gusta mucho de la filosofía Montessori es que como analista conductual en ciernes, algo que hizo ella maravillosamente fue la disposición del ambiente. Es decir, cómo vamos a disponer los estímulos en un ambiente para que tengan la mayor probabilidad de elicitar respuestas específicas en los infantes. Antes Entre de la las filosofía, infancias. antes de la filosofía que hay detrás de María Montessori, que hay mucho y hay que entenderlo, para quien no conozca qué es Montessori, ¿cómo se ve diferente una educación Montessori o cuáles son los principios básicos diferentes de una educación Montessori al sistema regular tradicional? Acá voy a hacer un paréntesis porque yo soy una escuela Montessori que está afiliada a la SEP. ¿Ok? Entonces, Eso existe. Entonces SEP te pide muchas cosas que no son Montessori. ¿Ok? Te pide que hagas muchas cosas a la antigua, a lo tradicional, se podría entender. Y Montessori, pues no. Entonces es como buscar un equilibrio y medio raro. Ok. Pero lo que tú puedes ver en un ambiente Montessori, de entrada es que no hay bancas, Ok. ¿no? Es decir, sí hay por ahí unas sillas, puedes tener sillas, pero no hay como tal bancas. Prohibido sentarse. Hay cojines, también te puedes sentar en el piso. Ok. Hay también unas cosas que se llaman setas, que es sentarte de chinito en un... Es una seta, entonces tú te sientas en la parte que está abajo de la seta y Ok. tu propio peso es lo que le da el equilibrio. Oh. Entonces para mantener la postura. Entonces si el niño se hace para adelante, pues se va, ¿no? Y si se va para atrás, pues también se va. Entonces tienes como que estar así muy Yo también me derechito. hace falta. Cada que me doy cuenta de cómo estoy sentado culero. Sí. Entonces tienes como el ambiente está distribuido, ¿no? Se llaman ambientes, no son salones. Le llaman ambiente y los profesores no son profesores, son guías. Entonces tú tienes el espacio abierto completamente y está lleno de repisas en las paredes con un material específico para enseñar diferentes cosas que creó María Montessori, la gran mayoría. Están como a 1 metro máximo. Entonces para que los niños se acerquen, lo vean y digan, este material, esto es lo que quiero ver hoy, esto es lo que me llamó la atención, quiero trabajar sobre esto. Entonces la guía puede ya hacer una presentación y te dice, este material, a mí me encanta es muy poquito lo que yo sé de los materiales, pero hay uno que es sobre símbolos gramaticales. Okay. O sea, tú vas a estudiar sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, y tú para estudiar esos te dan unas figuritas. Hay una bola roja. ¿Qué crees que representa la bola roja? ¿El verbo? El verbo, ¿sabes por qué? Porque es el centro, la atención. Porque es el sol. Okay. Y el sol todo lo mueve. Oh. Y el verbo es acción. El verbo es lo que mueve. Es una cosa maravillosa. Entonces tú ruedas la pelotita y al ver la pelotita moverse, es como ese tema de el verbo es eso, el movimiento de las cosas. Y el verbo es el centro de la oración, ¿no? Y tú construyes oraciones alrededor de acciones que También describir. tienes la pirámide. Es una pirámide negra. No me sé bien la presentación, pero la pirámide negra es negra porque representa, si no me equivoco, al carbón, que ha sido esencial para el desarrollo de la humanidad toda la vida. Entonces el carbón, que es esencial para el desarrollo de toda la vida, también lo va a hacer para construir las oraciones. Okay. Y es una pirámide, no me acuerdo por qué era una pirámide, pero también tiene una historia. Entonces los símbolos más grandes son la pirámide y la bola roja, el sustantivo y el verbo. Hay pirámides chiquitas que acompañan a la pirámide grande, que son los adjetivos o los artículos. Y hay también otros simbolitos que acompañan al verbo, que son los adverbios. Luego tienes un puente morado, que son las conjunciones o Y que los te nexos. permite distinguir de predicado y de sujeto, ¿no? Sí, entonces tú empiezas a aprender el lenguaje a través primero de estímulos concretos, de figuras, con colores, con texturas, con tamaños. No, de ideas. Eso es algo padrísimo que tiene Montessori. Tienes 2 talleres, que es primero, segundo, tercero de primaria, lo que llamaríamos la primaria baja, y primaria alta, son 2 talleres. Taller 1, juntas a niños de diferentes edades. La idea es que entre ellos se ayuden.
y lo hacen súper bien. Dice la filosofía Montessori que un guía hizo su trabajo cuando ya no necesita hacer nada. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! La idea de la guía es que se vuelve invisible en el ambiente. La guía solamente está ahí echando un ojito, pero el niño ya es capaz, cuando le diste las presentaciones, de ir por su material, decir, hoy quiero aprender sobre oraciones, los voy a acomodar. Y algo padre del material es que muchos de ellos te muestran el error. O sea, si lo hiciste bien, va a quedar armado. Es como rompecabezas. Si no lo hiciste bien, algo no va a cuadrar. Entonces el niño está obligado, o la niña, a hacerlo una y otra vez hasta que quede. Se llega al resultado, registramos el resultado y padrísimo, ¿no? Entonces, ambiente así grande, vacío, repisas, muchos colores, muchos objetos de madera, las sillitas, los cojines, no hay como tal. Pero, a ver, un pizarrón. En ese sentido, o sea, está diseñado así con esos estímulos porque parte de la idea de que vas a generalizar el conocimiento. Es decir, si lo pudiste aprender concretamente con estas figuras, la forma en la que interactúan estas figuras es algo que puedes generalizar hacia las oraciones. ¿Viene de ahí? Claro, y en taller 2 empiezas a remover el material. Ok. Se empieza a retirar, se empieza a hacer un desvanecimiento del material, que eran estímulos que te ayudaban, se van quitando. Y entonces ya vas a trabajar con cosas cada vez más abstractas. ¿Cuántos profesores o guías? Se dice guías, ¿no? Sí, guías. ¿Cuántos guías hay en un salón de Montessori? Pues por ejemplo ahorita en donde yo estoy tenemos salones con unos 20, 30 niños a lo mucho. Y hay 3 guías. Ok. 3, quizás 4 guías. ¿Y es 3 para todos o cada uno tiene sus 10? Para todos. Ok. Para todos. La idea el comunismo. La idea es que tú tienes de tus 30 niños a lo mejor 20 están trabajando solos con su material, su trabajo, su actividad del día. Y ya tú llegas con otros 10 y le dices, a ver, ustedes 10 vénganse, vamos a sentarnos y les voy a presentar cómo se usa este material nuevo. Ahora, si yo fuera de la vieja escuela, ¿no? El pensar que los niños van a tener el nivel de autonomía suficiente para ellos decidir ponerse a chambear. Porque, a ver, es 1 a 10, ¿no? Y si yo tengo mi actividad del día, pues puedo hacerme güey. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es que logramos que se adhieran a hacer lo que tienen que hacer? Pues es que idealmente Montessori empieza desde lo que se llama casa dei bambini o casa de niños, que son bambinis por italiano, ¿no? Bambini, sí. Pero esto es un punto cliché, perdónenme. No, está mal hacer así cuando hablamos de los italianos, Sí, pero bueno, lo sentimos. Que es un cliché, pero sí lo hacen ellos también. O sea, la verdad es que es un cliché real, güey. O sea, sí está sustentado. Es un cliché, pero sí son. Sí. La verdad, no sabemos. Yo solo sé que significa como no me importa lo que estás diciendo. Sí, sí. Me la sudo. Es un tronzo de mierda, ¿no? Algo así. Creo que lo dije bien. Pero bueno, muy bien. Entonces, desde el Bambini, ¿no? Que es. Ajá, tú desde chiquitos. O sea, es que. Bambini, que es como el kinder. Ajá. Que kinder también es niños en alemán. Ajá. Wow. Sí, pero aquí no es jardín, aquí es casa. Ok. Los encerramos. Que en el jardín de niños tampoco sucede en el jardín, ¿no? Sucede en un salón. Sí, el jardín no tiene mucho. El jardín no tiene nada. Que de hecho algo también padre de Montessori es justamente que hay este tema de meter por ahí espacios donde los niños actúan autónomos. O sea, hay cocina adecuada para los niños. Los niños van, hacen su comidita, lavan. Porque así es la vida real. Porque la vida real tienes que aprender a cocinar. Yo tengo 28 años y no he aprendido y no sé cómo estoy vivo. Y si ensucias platos, lavas platos. Hay una parte fundamental de Montessori que es la gracia y la cortesía. Ok. Por favor y gracias, palabras de poder, ¿no? Dirían Barney. Si las cabras hablaran, las usarían también. Buena rola esa, vamos a linkearla aquí. Ajá, eso que dijo este güey. Pero además está en cosas tan simples como al momento de levantarte, la silla la guardas, ¿no? Si tomaste algo con el café, pues te llevas tu café. Parte del principio de arregla tu desmadre. Exactamente. Creo que a mí me lo enseñaron como si llegas a un lugar y te vas, déjalo como estaba. O mejor. O mejor de cuando llegaste. Pinta las paredes, ¿no? Si puedes. Y sí, decir buenos días, saludar, gracias, por favor, cosas muy básicas. Entonces, idealmente desde chiquitos tú los enseñas a eso y refuerzas eso constantemente. ¿Cómo se refuerza? Pues cada que el niño lo hace bien, tú te le acercas y le dices, ok, muy bien, gracias, padrísimo, todo, ¿no? Y mientras van creciendo, ya para cuando llegan a taller 1, ya están listos. Entonces tú ya no tienes que explicar todo esto, ya lo hacen por su cuenta. Y sí lo hacen, o sea, sí me ha tocado ver niños que son a ese nivel de autonomía. Ahora, no es de que tú entras al ambiente y haz lo que quieras. No, si hay una lista de actividades y tú escoge cuál vas a hacer primero.
pero sí hay un cierto como orden. Mucha gente cree que Montessori es justamente entra y haz lo que quieras, diviértete. Incluso papás de mi escuela creen que eso es Montessori y eso no es Montessori. Sí hay una disciplina, pero es una disciplina que no está basada en el miedo. Esa es la gran diferencia. Y para mí eso tiene muchísimas similitudes con el análisis conductual aplicado, cuando está bien aplicado. ¿Cómo? Que es justamente tener un ambiente con los estímulos bien arreglados para producir ciertos efectos. Efectos que tú quieres que pasen. Y solo esos. ¿Nos podrías poner un ejemplo de cómo es un ambiente bien arreglado para que pase algo? Si yo quiero que el niño, por ejemplo, tenga a cierta edad la capacidad de tomar un globo terráqueo y estudiarlo, voy a poner el globo terráqueo en la tercera repisa. No en la primera, porque en la primera a lo mejor es para los niños más chiquitos. Yo reservo ese conocimiento para cuando ya crecen un poco. ¿Me estás diciendo que para quien es más alto? ¿Me estás diciendo que está diseñado un salón como está diseñado un supermercado? Es decir, quiero manejar las probabilidades de que se manipulen o de que se agarren los objetos que más quiero que se agarren. Sí, yo diría que sí. Y obviamente Montessori no sabía esto. Si no me equivoco, ella creo que muere por ahí de 1940. Híjole, estoy un poco mezclado. No me acuerdo si en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero el tema es que lo que hoy conocemos ¿Murió durante la guerra? No me acuerdo. Es que no me sé muy bien la biografía de María Montessori. Pero es algo muy importante en su filosofía hablar de la paz también, por ejemplo. Se enfoca muchísimo en la paz. Parece que es un capítulo del sistema Montessori. De María Montessori y de Benito Juárez, ¿no? Que a los dos les gustaba mucho la paz, ¿no? Y sí, pero ella sí vivió épocas de mucha guerra, entonces su filosofía se centra mucho en promover la paz, en promover esta gracia y cortesía, en promover el autocuidado, la autonomía, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había, como tal, análisis conductual aplicado. No había una ciencia de la conducta formada en esa época. Y si había los primeros pincelazos, pues ella estaba muy lejos. No había forma que se enterara. Pero a mí me sorprende que ella, observando niños, llegó a conclusiones muy similares que las que tenemos hoy en el análisis de la conducta. Obviamente cambian aspectos filosóficos importantes. Como por ejemplo ella, cuando te habla de la libertad, es como esta libertad que se entiende desde que el niño puede hacer y no hacer. Y no sé. No esta libertad entendida desde el análisis de la conducta, de entender por qué haces lo que haces. Sí, la libertad desde el análisis de la conducta es una situación. No es un libre albedrío intrínseco a la naturaleza humana, ¿no? Es decir, la libertad la entendemos como una posibilidad en la cual hay diferentes opciones o diferentes conductas en las cuales se puede ejecutar y que se termina ejecutando una de ellas. Sí, libertad no es que yo en este momento esté decidiendo decir lo que estoy diciendo, es entender que lo estoy diciendo porque estuve en contacto con estímulos que me permiten decirlo hoy. Exactamente. Es decir, yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo si no hubiera leído hace unos años un libro sobre B.F. Skinner. Tan fácil como eso. Que es también por lo que no puede ser creativo, y si no puede ser creativo tampoco puede ser del todo libre. Dice el mismo B.F. Skinner, ¿no? La libertad es siempre una situación, nunca una conducta. Pero bueno, ¿qué? Hablando de lo general de la psicología educativa, porque muy probablemente hay escuchándonos papás, ¿no? Papás y mamás, o cuidadores. Sí, cuidadoras. Cuidadoras. Esas. Si tuviéramos 10 minutos, güey, para decirles qué es lo más importante que tienen que saber en el desarrollo y crianza de las infancias, ¿qué es? Me vas a meter en mi modo terapeuta, pero creo que sería, número uno, el niño va a estar bien, no te esfuerces tanto. O sea, creo que un error muy grande es que muchos cuidadores se esfuerzan demasiado. Justamente como esta mamá que te digo que si la niña no tiene 10, ya se siente un fracaso. No es un fracaso, o sea, el niño puede tener 6 y va a estar bien. De verdad, a nadie le importa lo que saque en la primaria ni en la secundaria, ni siquiera en la preparatoria. A ver, no significa deja de hacer las cosas. Significa, no es una catástrofe ni el final del mundo si tu hijo o hija falla. Justo la invitación no es dejar de hacer las cosas, es empieza a hacerlas, pero no por el miedo a lo que salga mal. Me voy a poner igual muy pero no lo hagas por evitar las posibles consecuencias negativas. Educa a tu hijo buscando lo que tú quieres que aprenda. Si tú quieres que aprenda a ser tolerante, a ser respetuoso, a ser amoroso, a ser creativo, como tú lo definas, pues pórtate así con él. Y a mí me gustaría, yo siempre he creído que si todo el mundo, que si todos los seres humanos, la primera lección que tuvieran, el primer año que empiezan a estudiar es la ley del efecto, la ley de Thorndike. Sí, definitivamente. El mundo avanzaría siglos, cabrón, de evolución. A ver, sí. Lo único que tú tienes... Vamos a explicar la ley del efecto. Lo único y principal que tú tienes que saber para entender a un ser humano es que ese ser humano, cada que ejecute una conducta,
Si le gusta la consecuencia, la conducta la va a ejecutar más. Aumenta la probabilidad de que ejecute esa conducta. Y si no le gusta la consecuencia, se va a disminuir la probabilidad de ejecutar esa conducta. Explicado súper mal y súper rápido, pero esa es la idea. Cuando la consecuencia es apetitiva, cuando la consecuencia... Es que aquí hay un tema con el placer-displacer, pero vamos a omitirlo por el momento. Cuando la consecuencia es agradable para la persona, lo va a hacer. Por ejemplo, tú quieres que el niño lea, pero cada vez que lee, empieza... pero... Ay, eres un estúpido, no sabes leer, hazlo bien. ¿Cómo es que no has aprendido, fracasado? ¿Cómo crees que se siente el niño cuando toma el libro y tú le dices esas cosas? Lo que está aprendiendo ese niño es, cada que leo hay una consecuencia culera, que es que me están ofendiendo. Por lo tanto, la probabilidad de que yo lea se disminuye. Y entonces... la probabilidad no solo de que lea, sino de que lea bien se disminuye. Importante por ahí, por eso recuperar más una crianza basada en reforzadores, es decir, en consecuencias chidas, muy sencillo, y no en castigos, es decir, no putazos ni ofensas. Creo que si todos los seres humanos entendiéramos eso, si ese fuera el curso propedéutico cuando traemos a alguien al mundo, creo que ayudaría un chingo. Tú eres capaz de moldear la conducta de las personas que estás criando a partir de lo que recompensas y lo que castigas. Lo decíamos el episodio pasado de psicología organizacional, que es el rol de un líder o de un jefe. El jefe premia y el jefe castiga. En la crianza sucede igual. El creador o el cuidadora premia o castiga. Y eso es importantísimo. Y cada una de las conductas que genera o que comete tu infancia, de la cual eres responsable, es consecuencia de la historia de reforzamientos y de castigos que tú has hecho. Entonces, bueno, tal vez no todas, puede haber conductas sí, que se escapan de nuestra influencia. Exacto. Pero en general... Pero la gran mayoría de lo que haga es o porque lo vio que se estaba sucediendo, es decir, aprendizaje vicario, es que alguien más lo estaba haciendo, o porque tú lo premiaste o lo castigaste. Entonces, vamos asumiendo la responsabilidad, pero también el poder, porque es un gran poder el que tenemos ahí para transformar lo que está pasando en casa. A mí me gusta mucho... hablar de un modelo que se llama soluciones colaborativas y proactivas. Me estoy aventando ya la traducción porque pues está en inglés, ¿no? De Robert Greene. Y este brother tiene una frase que a mí me mama, que dice: el niño, o los niños en general, las niñas, lo hacen bien cuando pueden. No es cuando quieran, esa es la idea que tenemos. Ese es como, creo que es uno de los más... Le damos un poder a la voluntad, cabrón, güey. Sí, y tenemos, pues el dualismo metido en la educación. El dualismo de decir, es que el niño es huevón. No lee porque es huevón. Pero nunca te detienes a preguntarte a qué le estás llamando huevón. Sí. ¿De dónde viene la huevón? Me hace berrinche porque es cabrón. Ajá. Me está manipulando. Me está manipulando, güey. Esas ideas de lo que los niños son o no son nefastas para la educación. Abandónenlas, por favor. Lo que sí podemos hacer es decir, este niño se está comportando de una forma que yo llamaría pereza, yo llamaría huevo. Pero ¿por qué se está comportando de esta forma? ¿Qué pasa cuando yo le pido que haga una cosa? No la hace. Ah, ok, ¿qué le estás pidiendo? Que lave su cuarto. Ok, ¿solamente eso es lo que no hace? Sí, todo lo demás sí lo hace. Ah, entonces no es huevón. Hay algo con el tema de lavar, hay algo con el tema de leer que le está causando una consecuencia aversiva. Hay que analizar cuál es esa consecuencia aversiva. E intervenir. Y lo que hace el modelo de soluciones colaborativas es llegar con el niño, y fíjate lo sencillo que es, llegar y decirle, oye, veo que no has hecho tu tarea en un mes. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Un mes ya es un rato, ¿no, güey? Puede ser, pero lo digo en un mes porque rara vez se dan cuenta al día siguiente. Usualmente nos damos cuenta del problema ya que creció mucho. Pero es llegar y decir al niño, noto esto. Así es el guión, ¿no? Noto esto. ¿Qué pasa? Si el niño te dice no sé, le das chance. Bueno, yo aquí me quedo, no tengo prisa, me lo puedes decir cuando tú quieras, la puerta está abierta. ¿Qué eso? Dime qué papá lo hace. Sí, ¿no? Leía... Espérame, eso es de entrada. Si te dice, pues ya tienes la información. Ya tienes la información de, a ver, he notado que no haces tu tarea en un mes. ¿Qué está pasando? Y tratar de definirlo, porque a lo mejor sí hace la tarea. Pero tú te estás refiriendo específicamente a la tarea de matemáticas, que es otra cosa. Entonces el niño te dice, lo que pasa es que no entiendo las sumas. Y fue el tema que empezamos a ver este mes. Ah, ok, no es que seas huevón, es que no entiendes las sumas. ¿Y por qué no entiendes las sumas? Bueno, ahí ya empezamos a hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Y después llegamos con el niño y le decimos, ok, ya me contaste todo esto, ya tengo yo suficiente información, ya entendí el problema, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué crees que podemos hacer? Y algo padrísimo aquí es que tú no impones la solución, dejas que el niño se esfuerce por buscar una. Y usualmente eso, además de que tienen ideas bien creativas que a ti no, y aprenden a negociar,
Además de todo, se hace un vínculo. Y para mí eso es lo más importante, el vínculo. Hace unos años yo tomé un diplomado sobre innovación educativa. Y la primera clase era: innovar no es meter un pizarrón inteligente a un salón. Puta, ese pedo, cuánta lana se gastaron las escuelas poniendo pizarrones que ni servían, güey, y picabas en un lado y hacía clic a 20 centímetros de distancia. Eso no es innovar. Innovar es tomar algo que ya se ha hecho y hacerlo en un lugar nuevo, diferente. O es tomar algo que no se ha hecho y probarlo. Pero siempre la innovación va a llevar que se planee, que se pruebe, y según los resultados o se reconfigura o se le da seguimiento y lo sigues haciendo así. No nada más hacer soluciones así a la y se va. Aquí hay dos problemas. El primero es que a las escuelas no les interesa una inversión a largo plazo. Quieren resultados así. Y la innovación toma tiempo. Hacer un buen plan toma tiempo. Y si no haces un buen plan, no va a salir. Entonces compras pizarrones inteligentes, compras proyectores, compras 1000 cosas, mueves la disposición, te vas a lo Montessori, de repente ya eres Reggio Emilia, que es otra filosofía, de repente ya eres no sé, que de los estilos visual, auditivo y kinestésico, de repente esa madre ni existe, ya eres de la laterización izquierda-derecha, y vas metiendo ahí un montón de cosas, y como ninguna te da resultado a corto plazo, nunca llegas a nada, cambias. Además se entiende la innovación como usar tecnologías diferentes. Yo lo que decía, hice un ensayo para ese diplomado, y el ensayo era: la innovación es cambiar la forma en que los maestros se relacionan con los alumnos. ¿Podemos colgar ese diplomado en la descripción? El diplomado está difícil de colgarse. Ese ensayo. El ensayo me da un poco de vergüenza, pero si gustas, compañero, con gusto en una de esas. Lo compartimos. En una de esas no. No, sí te lo paso. Si lo encuentro, lo paso. Ya verán si se atrevió Javi a Ya verán publicarlo. si me atrevió o no. Pero yo lo que planteo en ese ensayo es que los maestros somos este puente, ¿no? Entonces, literalmente yo hago esta metáfora de que si el puente es culero, nadie lo va a cruzar. O sea, si tú ves un puente así culero, aunque digas, puta, está el paraíso del otro lado, pero si me caigo me muero y nada más hay 2 tablas, no vas a cruzarlo. Si el maestro lo que hace es construir un puente basado en un vínculo respetuoso, un vínculo sano, eso sí es innovar. Cuando el puente es bonito, te invita a cruzarlo. Para mí, esa es la invitación que debe hacer el guía. Eso es innovar para mí. Y que muchas veces en la intervención en infancias no tenemos que intervenir directamente en la infancia, sino en el entorno. Estaba leyendo el otro día, me topé un tweet que retuiteó Ramón Nogueras. Se me va quién es el autor de este tweet, pero lo vamos a colgar inclusive aquí. Ramón Nogueras le dio retweet y es de un cuate que trabaja en una escuela y se le acerca a un niño, creo que se llama Juanito el niño, y entonces había un problema porque estaba en España y Juanito decía hijo de puta mucho, ¿no? Entonces le pregunta a Juanito, ¿no? ¿Por qué dices groserías? Y Juanito le dice, no sé, pero no tengo amigos. Y entonces empieza la observación de este cuate. Y lo que ves que Juanito, el único momento en el cual recibe atención es cuando dice groserías. Claro. Entonces, está reforzada la conducta de decir groserías. Sí. El entorno solamente le presta atención a Juanito cuando dice groserías y después nos preguntamos, ¿pero por qué dice groserías Juanito? Pero cuando intenta jugar con los demás compañeros, no le hacen caso y lo ignoran. Entonces, la única forma que tiene de llamar la atención es decir hijo de puta. Entonces, lo que hizo este cuate... Sí, bueno, dime. Lo que hizo este cuate fue con los demás niños. Los demás niños no eran culpables de que Juanito dijera groserías, pero Juanito tampoco era culpable de decir groserías. Tenemos que eliminar el concepto de culpa aquí. No hay culpa, hay corresponsabilidades. Sí. Y entonces los demás niños, no había culpables, pero los demás niños también eran corresponsables de que Juanito dijera groserías así. Y entonces les dijo que no fueran ojetes, que invitaban a jugar a Juanito, y Juanito dejó de decir groserías y dejó de decir hijo de puta. Cuando entendemos no desde el culpable al cual tenemos que castigar para esta falsa idea de justicia, sino que entendemos que hay corresponsabilidad y que no es un deber ayudar, pero que hay un camino muy práctico, muy pragmático en intervenir en el entorno, entonces realmente podemos empezar a construir mejores vínculos y mejores relaciones. Sí. Yo creo que como docentes lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esta idea de que el niño o la niña es. Quitar ese estúpido verbo de es, no es. No es, o sea, el niño o la niña no es nada. A su tierna edad todavía no es nada, pero sí se comporta de ciertas formas. Nada más que es muy sencillo decir, es que es huevón. Y ahí cierras la puerta. Yo ya como maestro no puedo hacer nada porque el niño es huevón. Que también es una forma bien fácil de quitarnos responsabilidad. Y lamentablemente es lo que te decía. ¿Cuántos maestros hay que creas tú que tienen nociones básicas de cómo funciona el ser humano? También la carrera de pedagogía también está llena de pura mierda. No sé si están igual o peor que la psicología, pero está llena de pura mierda. Dime, ¿en qué momento les enseñan sobre principios básicos del aprendizaje humano? Sí, no hay. Nada. Entonces, y no es tan complicado lo que hay que saber. O sea, no tienes que tener un PhD en pedagogía. O sea, realmente, si entiendes
conceptos como zona proximal de desarrollo, que ahorita platicamos de eso, ¿no? Y si quieres. ¿no? La zona proximal de desarrollo, ya va un rato, pero nada más para antes de cortar. Zona proximal de desarrollo la describió Lev Vygotsky como: yo en este momento soy capaz de hacer X número de cosas. Pero no solo eso, sino que soy capaz de aprender un Y número de cosas. Y lo que puedo aprender está determinado proximalmente a lo que ya sé. Si yo en este momento intento darme un mortal hacia atrás, voy a valer verga. Pero lo primero, creo que lo dije muy feo, ¿no? Lo primero que necesito es aprender a saltar. Y una vez que aprenda a saltar, digamos que se desbloquea el siguiente nivel, que es encadenamiento. Aprender a saltar y endurecer el torso. Y una vez que pueda endurecer el torso, exactamente, encadenamiento. Una vez que pueda endurecer el torso, entonces puedo jalar la cabeza hacia arriba. Y así poco a poco hasta que me sale el mortal. Hay una zona proximal de desarrollo. Y así es como se va extendiendo. Si nosotros queremos que un niño aprenda una conducta muy compleja de 0 a 100, ¿no? Pues no se va a poder. Necesitamos poco a poco ir moldeando lo que es capaz de hacer esta persona para que pueda seguir avanzando en la zona proximal de desarrollo. Y reforzar los avances, porque eso tampoco se hace. Creo yo que cambiaría muchísimo si a los profesores les dieras un curso básico de cómo hacer un análisis funcional básico. Sí. Un A, B, C. Cambiar el niño es huevón por cuando le pedí, hacer una redacción concreta. Cuando le pedí al niño que escribiera, no escribió. Y ahí ya te pones a analizar por qué, o sea, qué pasó antes, cuál fue la consecuencia, y empezamos a estudiar eso, y ya con eso bien plasmado, cambiamos. Y quiero entrar a la pregunta de la semana. Ok. Una vez que estamos en este tema, ¿no? La pregunta de la semana es: mi hijo se porta bastante bien todo el tiempo y le va bastante bien en la escuela, pero no logro que haga tarea de la materia de matemáticas. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, preguntarle. Güey, tú estás en este caso, ¿no? Tú eres papá. Tú tienes una criatura de 8 años que le va bien en la escuela en general, pero está la pinche materia de matemáticas. Qué bueno que están todos y para no hace esa tarea. Para hacer ese tema. Hijo, es que es bien complicado responder casos así como a la y se va, ¿no? Lo primero que yo haría es evaluar justamente ese A, B, C de entrada. O sea, en qué lugares, en qué momentos, a qué hora del día, qué días es cuando le pides hacer la tarea. Con qué tono, qué está haciendo el niño en ese momento. Son un montón de cosas acerca de todo lo que ocurre alrededor de la petición. Haz la tarea de matemáticas. Si es que la hay. Porque a veces también decimos, es que yo le pedí que hiciera la tarea de matemáticas, y si tú grabas al papá, lo que está pasando es: ya ponte a trabajar. Nunca dijiste ni haz la tarea, ni mencionaste matemáticas. Nada más gritaste ponte a trabajar. Sí, a ver, lo primero es, hay que saber dar instrucciones, y las instrucciones no tienen que dar espacio a dudas sobre qué es lo que hay que hacer, cómo se ve la conducta ejecutándose. Eso es lo primero. Lo segundo es, si la instrucción se da pero no se está cumpliendo, hay que entender en qué momento deja de cumplirse. Si se da desde el principio, si se comienza y se desengancha. Y eso nos puede dar una clave muy importante de qué es lo que está siendo aversivo, es decir, qué es lo que no le gusta al niño de 8 años que está intentando hacer la tarea de matemáticas pero que no lo logra. Y por qué se desengancha de la conducta. Y entonces ahí es donde podemos empezar a intervenir. Sí. Uno, algo clave sería crear un contexto en el cual se le facilite la concentración, pero que además haya continuos reforzadores por cumplir con la tarea de matemáticas. Existe el mito de que tenemos la obligación de automotivarnos. Sí, perdón, es que justo ahorita con todo el tema de la pandemia, es que mi hijo no hace la tarea. Pues, ¿cómo la va a hacer si tiene el Xbox en su habitación? Verga, nadie haría la tarea. O sea, ni yo. No, nadie haría la tarea. Lo que pasa es que el sistema escolar parte de que tenemos que hacer un chingo de cosas que no nos gusta hacer. Claro. ¿No? Entonces, lo que tenemos es partir de eso. No tenemos la obligación de automotivarnos para cumplir con la tarea, pero sí podemos suavizarnos con reforzadores continuos y con un entorno que nos permita la concentración y que sea agradable para hacer la tarea. Y desde ahí podemos empezar a intervenir. Si no jala, pues probablemente ya hay alguna intervención más pensada con un psicoterapeuta. Sí, que para lo que voy a decir ayuda mucho a entender un poquito de análisis conductual aplicado, el modelo de soluciones colaborativas y productivas de Robert Greene, el apoyo conductual positivo, y también mencionaría por ahí la crianza respetuosa, pero aguas con quién van, porque hay gente que como crianza respetuosa te vende cosas bien raras, cosas de que tú solamente abrazas al niño. Entonces, a ver, si el niño está llorando por algo y tú llegas y lo abrazas, muy posiblemente estás reforzando que el niño siga llorando. Y si no le brindas otras herramientas, no digo que abrazar esté mal, digo que si es lo único que se hace, acabas empeorando el problema. Es que lo que pasa es que las conductas no están bien o mal. Las conductas son funcionales o disfuncionales en el contexto en el que suceden. Sí. Entonces, no solamente ir y abrazar al niño, que es lo que mucha gente como crianza respetuosa te vende, y eso no es. La crianza respetuosa bien llevada es una maravilla.
Entonces también buscan creencia respetuosa, creencia positiva, todo eso ayuda. El chiste es remover la culpa. Pero te iba a decir que de este caso, primero estudia las variables. Y yo, desde el modelo de Robert Greene, llegaría y le diría al niño: oye, he notado que en la última semana, estos días, en las tardes, en las mañanas, describir muy muy bien la situación. Cuando yo te digo, hijo, haz la tarea de matemáticas, o cuando te pido que la hagas, o esta cosa, tu respuesta es, o tu actitud o tu conducta es esta otra, ¿no? A, B, C, situación, conducta, consecuencia. Cuando yo hago esto, tú haces esto, y el resultado es este. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ayudar? Ay, lo que pasa, mamá, es que no sé cuál es el símbolo de más y el símbolo de menos. Ah, ok, no es que no quiera hacer la tarea de matemáticas, no entiende la diferencia entre más y menos. Tal vez era algo tan sencillo como eso, pero cada vez que evidenciaba que no entendía esa diferencia era castigado. Claro. Y entonces en automático se desenganchaba. Importante, lo que castigas deja de suceder, lo que refuerzas sucede más. Sí. Y entiende o partamos del entendimiento de que las personas que estamos creando son personas y merecen también nuestro respeto y nuestra escucha. Sí, y de verdad busquen acercarse a modelos que tengan tantita evidencia. Tantito... No tantita, güey. No, güey, yo quiero premiar la aproximación sucesiva. No, pero lamentablemente en la educación, y en muchas áreas, pero en la educación hay un montón de cosas que se hacen pasar por ciencia, que no lo son, que se hacen pasar por métodos que funcionan, que no sirven para mierda, y que están jugando no solo con el futuro de los niños, sino que pensando, ya me voy a poner aquí bien tío, ¿no? Pero pues van a ser ellos tus doctores. La neta sí. ¿No has visto el meme de profe, páseme, le prometo no ejercer? Oye, güey, ya estamos sí. Colgados en tiempo. Sí, ya, perfecto. Quizás la última sugerencia es, papás también actualícense en tecnología. Es bien sencillo bloquear el Xbox de 8 a 3. Bien sencillo. Puta. Sí es. A mí me habría cagado si me hubieran bloqueado el PlayStation. Sí, o sea, es que sí va a cagar, güey, pero también tenemos niños de 12 años en grupos de WhatsApp solos. O sea, tú nos dejas a los niños solos en el cine. Sí, a los 12 años. ¿Por qué sí en un ambiente virtual? Y además, tú y yo crecimos en un momento en el cual se está dando la transición entre lo análogo y lo digital, ¿no? Crecimos todavía... Banal. Crecimos todavía con celulares, pero celulares sin internet, ¿no? Entonces era un mundo muy diferente. Eran solo phones. Era solo, exacto. No había lo smart. Eran cell phones. Cell phones. Pero bueno, entonces... Pues sí, ya actualícense en eso. Acérquense a estos modelos basados en evidencia. Les vamos a colgar por ahí algunas referencias. Quizás un par de cuentas de TikTok, Instagram. Hay gente que está divulgando cosas bien padres. Y nada, aprendan. Lo que recompensa sucede más, lo que castiga sucede menos. Sí. Así de sencillo, ¿vale? Sí. Gracias, Ari. Gracias, Pepe. Hasta la próxima. Nos vemos.